Muy bien, chicos, entonces vamos a continuar con la clase. Perdonen, hace ratito tuve que interrumpir un tanto de manera abrupta la clase, pero bueno, vamos a continuar con ella y estábamos viendo diagonales escapulares y vamos a ver el patrón de elevación anterior. Ahora, en este patrón de elevación anterior nos va a ser muy útil ya que va a facilitar el rolido hacia adelante o girarnos hacia adelante, va a alargar el cuerpo y en algunas fases de la marcha se va a encontrar asociado este patrón de movimiento de elevación anterior. Sobre todo cuando se da esta fase de balanceo del lado contralateral, si ustedes lo hacen, cuando uno pasa a la fase de balanceo, el hombro tiende a irse a una ligera elevación anterior. Entonces, bueno, ahora, ¿cómo es que se hace esta elevación anterior? Veamos aquí la imagen del fisioterapeuta. Veamos que tenemos al paciente en decúbito lateral y lo que nosotros vamos a hacer es llevar previamente a nuestro paciente en el patrón contrario, que es descenso posterior, y vean cómo coloca sus manos. En este caso, va a colocar una mano sobre lo que es la cavidad sobre la articulación glenohumeral, sobre el hombro, y la forma en cómo está haciendo el contacto manual es importante tomarlo en cuenta. Es de esta forma, es de una forma como ahuecada o cóncava, perdón. Y esto es importante porque es gracias a este contacto manual que no vamos a tener no vamos a lesionar a nuestro paciente o no lo va a sentir tan agresivo como si agarramos en forma de pinza al paciente, sino tenemos que tener este contacto. Ahora, de este punto, algo que se me estaba pasando decirles, pero es muy importante, y es que tenemos que dar una consigna verbal al paciente para que el movimiento sea de lo mejor, que salga como nosotros deseamos y que realmente trabaje los músculos que estamos buscando. La consigna verbal va a llevar su hombro hacia su nariz. Entonces, consigna verbal, lleve su hombro hacia su nariz. Eso va a permitir generar el movimiento de elevación anterior. Nosotros tenemos que estar checando que el hombro no vaya hacia la oreja o que el hombro no vaya, digamos, hacia la boca, porque no se alcanza a ver mucho por el suéter, pero si el hombro llega o va dirigido más hacia la boca, va a darte un patrón más en horizontal y lo que tú buscas es un patrón más en diagonal. Recuerda eso. Y por lo tanto la consigna verbal, como les digo, lleva tu hombro hacia tu nariz, es la ideal para que el movimiento se dé de manera más fluida. Ese es el primer patrón. Y el segundo patrón que tenemos va a ser el descenso posterior. Ahora, en el descenso posterior, aquí tenemos que retomar otra vez la imagen del reloj, porque realmente como tal no hay una referencia clara para nuestro paciente. Él tendría que dirigirse más o menos hacia torácicas 11 o 12, no, un poquito más arriba, como a torácicas T8 aproximadamente. Pero pues obviamente no le voy a decir a mi paciente, dirija su hombro hacia la torácica T8, ¿no? Entonces tendríamos que imaginarnos otra vez este reloj y en dado caso la consigna verbal sería, imagínese, le explicas claramente que tenemos un reloj y usted va a llevar su hombro como a las 7 de la tarde, o hay otra consigna verbal que es mucho más clara, en la cual nos va a decir que empuje la escápula hacia debajo de mí o lleguese a sentar en mi mano. Esa es la consigna verbal más clara. Aquí nosotros lo vamos a observar. Aquí tenemos a nuestro terapeuta, que en este caso está llevando el hombro hacia el patrón contrario, que va a ser elevación anterior, para que de manera concéntrica se trabaje el patrón de depresión posterior. Ujú. Entonces, yo aquí, en este punto de preparación, le pido a mi paciente
que la mano que va a encontrarse debajo de lo que es el ángulo inferior de la escápula, le voy a pedir que se siente o que empuje la escápula sobre mi mano o que empuje la escápula hacia donde sienta el dorso, el talón de mi mano. Entonces, de esa manera, realmente es como podemos dirigir la dirección del movimiento de la forma en que nosotros deseamos. Aquí lo interesante es que nosotros tenemos, bueno, siempre cuando hacemos FNP, tenemos que estar buscando posicionarnos sobre la diagonal, porque esta posición sobre la diagonal va a permitir que el movimiento del paciente sea mucho mejor y me voy a cansar menos. Pero cuando estamos haciendo este patrón de movimiento de descenso posterior, se vuelve indispensable que nosotros estemos colocados justamente en la diagonal para darle el input o el estímulo táctil efectivo para que el paciente sepa en qué dirección tiene que empujar la escápula, ya que si no me encuentro en la diagonal o en el patrón que quiero trabajar, pues el input o el estímulo táctil no va a ser el indicado y posiblemente el paciente, en lugar de hacer una diagonal, me trabaje más una retropulsión escapular y pues obviamente es lo que no busco, o sea, busco una retracción escapular pero con un descenso posterior. Entonces, en esta imagen más o menos tendríamos la idea, vean cómo el terapeuta se posiciona sobre una diagonal y aquí, espérenme, ¿dónde está? Ahí está. Y aquí el terapeuta vemos que sus manos siguen colocadas sobre una diagonal, pero ahora la mano que se encuentra debajo de lo que es el ángulo inferior de la escápula es el que le está dando el estímulo táctil al paciente para que él pueda llevar su escápula hacia la dirección que nosotros estamos buscando o deseando. Una de las actividades funcionales que vamos a lograr con, una de las actividades funcionales que vamos a lograr con descenso posterior, pues esencialmente va a ser el rolido hacia atrás. Nos va a ayudar con el uso de muletas y empujar hacia arriba con el tronco firme. Y cuando el paciente se mueve de la silla de ruedas hacia la cama, también tiene que utilizar un descenso, aquí dice anterior, pero es un descenso posterior, ¿ok? Entonces, cuando está el paciente en su silla de ruedas y se va a parar para ir a la cama, lo que tiene que hacer es un descenso posterior. Cuando nosotros vamos a girar, o bueno, sí, ahora sí vamos a girar o vamos a rolar hacia atrás, lo que termina haciendo el hombro es un descenso posterior y pues igual con el uso de muletas ese mismo patrón se llega a usar. Entonces veamos que este patrón es bastante funcional. Ahora, resumen de lo que hemos estado viendo de cintura pélvica y de cintura escapular. Recordemos que las cinturas ambas me van a brindar una mejor movilidad en las extremidades superiores e inferiores y me van a brindar una mayor estabilidad. Y esa es como la función principal. Ah, una de las actividades funcionales que voy a trabajar tanto en cintura escapular como en cintura pélvica, esencialmente va a ser el rolido o los giros hacia adelante, los giros hacia atrás o ir de decúbito supino a prono y de prono a supino. Va a ser la disociación pélvica para la marcha, la disociación escapular igual para la marcha. Y esas son como las actividades que debemos de tomar más en cuenta, ¿no? Actividades funcionales. Ahora, nosotros en cinturas escapulares y pélvicas tenemos dos diagonales. La primera diagonal es elevación anterior, descenso posterior, y la segunda diagonal será elevación posterior, descenso anterior. Ahorita acabamos de ver la primera diagonal que comprende elevación anterior y descenso posterior. En elevación anterior, la consigna verbal clave es lleve su hombro hacia la nariz. Ya está. En descenso posterior, la consigna verbal clave va a ser
siéntese o empújeme sobre el talón de mi mano o empújeme donde sienta mi mano. Esa es la consigna verbal. ¿Cuáles son las actividades funcionales tanto para elevación anterior como descenso posterior? Elevación anterior me va a permitir, perdón, el giro o el rolido hacia adelante y me va a permitir, déjenme decírselos aquí, si no, rolido hacia adelante y asociar o disociar cinturas escapulares para la marcha. Ya está, con eso. Mientras que descenso posterior me va a servir para el rolido hacia atrás, además de que lo utilizo, es un movimiento que lo voy a utilizar para el uso de muletas y para trasladarme de una silla de ruedas a la cama. Y ya está. Ese es como el resumen que nosotros hemos estado viendo y no nos vamos a meter ahorita en los músculos de cada patrón para no hacernos más bolas, digamos. Y ahora vamos con la segunda diagonal. La segunda diagonal está compuesta por elevación posterior y descenso anterior. Primero vamos a ver el descenso anterior. El descenso anterior, voy a girarme tantito. Un poquito acá, ahí está. Descenso anterior es esto. Vean, posición neutra, descenso anterior, elevación posterior. Ahí está. Elevación posterior, ahí está. Y observen que en el descenso anterior lo que yo voy a buscar no es bajar el brazo en una posición, en una dirección vertical, sino lo que estoy bajando es el hombro o digamos el brazo lo estoy bajando en una dirección diagonal. Ahora, ¿cuál es la consigna verbal que voy a tener para descenso anterior? Para descenso anterior yo le voy a pedir a mi paciente que su codo lo lleve hacia, perdón, que su codo lo lleve hacia su ombligo. Esa va a ser nuestra consigna verbal, va a ser clave. Y para elevación posterior, la consigna verbal va a ser lleve su hombro detrás de su oreja. ¿Cuáles son las actividades funcionales que yo voy a lograr en descenso anterior? En descenso anterior me va a permitir el rolar hacia adelante, alcanzar algo que se encuentra adelante y algo muy importante de las actividades de la vida diaria, me va a ayudar para quitarme los calcetines, las medias, los tenis, o perdón, me entendieron, ¿no? Calcetines, medias y los zapatos. Entonces, esas son las tres actividades que nosotros vamos a buscar principalmente. Rolido hacia adelante, alcanzar un objeto que se encuentra hacia adelante y ayudarme a quitar los zapatos y mis tenis. Bueno, zapatos o calcetines, perdón, ¿va? Y ahora elevación posterior, como les he mencionado, elevación posterior es llevar el hombro hacia atrás. ¿Y cuáles son las actividades funcionales que nosotros vamos a buscar? Las actividades van a ser movimiento hacia atrás, rolido hacia atrás, por así decirlo, lanzar algún objeto y colocarse la camisa, perdón, y colocarse la camisa. Va, entonces actividades funcionales, rolido hacia atrás, colocarse la camisa y lanzar algún objeto. Y con eso llegaríamos a terminar, sí, y con eso llegamos a terminar prácticamente nuestras dos diagonales de cintura escapular. Entonces hacemos un repaso de la segunda diagonal, que fue elevación anterior, descenso anterior, elevación posterior. Descenso anterior, elevación posterior. El descenso anterior, la consigna verbal es lleve su codo hacia su ombligo, actividad funcional, rolido hacia adelante, alcanzar algún objeto y ayudarme a quitar calcetines y zapatos. Elevación posterior va a ser la consigna verbal hombro detrás de la oreja. Actividades funcionales, rolido hacia atrás, lanzar un objeto y colocarme en la camisa. Esas son las actividades que yo voy a conseguir con esos patrones de movimiento. Bien.
Ya con eso en mente, ahora sé que puedo tener ciertas aplicaciones específicas de los patrones de movimiento. Cuando hablamos de aplicación específica, quiere decir que el mismo patrón escapular me va a permitir ejercitar los músculos de tronco, facilitar y darle estabilidad a la columna cervical, más o menos lo que ya habíamos hablado al principio. Esta es ahora sí, una secuencia en la cual nosotros podemos utilizar a la cintura escapular para facilitar a lo que son los músculos de tronco, pero eso lo vamos a ir viendo mejor en la parte práctica, pero igual se los dejo aquí por si quieren darle una leída, vale la pena, pero ya eso lo estaríamos viendo un poquito más en práctica. Entonces, eso es en cuanto a cintura escapular y en un momento más iremos viendo cintura pélvica.